Hoy día toca el módulo 5, que es enfoque de género, derechos humanos a través del ciclo de vida. ¿Ya? Entonces vamos a entrar al tema. En esta sesión va a ser más trabajo en grupo, porque la información, el material, la legislación en este tema es grande, es ingente. Entonces, para desarrollarlo todo de manera expositiva es súper aburrido, aparte, ¿no? Y además no nos daría tiempo a todo. Entonces, para abarcar mejor lo vamos a trabajar por grupos y por temas, ¿sí? Y ya la semana pasada, bueno, el martes hemos trabajado de otra manera, ¿no? También hemos trabajado con participación de ustedes, pero también a través de exposición, ¿no? La mayor parte del rato, pero esta vez vamos a variar un poquito con trabajo en grupos, análisis de algunas cosas, bien interesante, ¿ya? Entonces, primero vamos recordando, a ver, las personas que estuvieron el martes, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba enfoque de género? Género. ¿Qué más? Por ahí, Carmen, a ver, ¿tú qué estuviste? Derechos humanos, ¿qué más? Interculturalidad. También cayó por ahí interculturalidad, ¿no? Sí. ¿Qué más? Ahí asociado a la interculturalidad, ¿qué más trabajamos? Cultura, ¿se acuerdan? ¿Qué es cultura? ¿Qué más trabajamos? Relacionada a la cultura, la socialización del género, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? ¿Alguien nos recuerda? Es una palabra bien extraña. ¿Cómo que? También vimos la equidad de género. También hablamos de equidad de género. Y una palabra bien extraña, que era un enfoque en las políticas. Sí, intersectorialidad. Bueno, y también hablamos acerca de la definición del sexo intersexual, ¿no? De las personas intersexuales también, muy bien. Entonces, un poquito eso para recordar, ¿no? Porque la semana pasada era el martes era módulo 4, intersectorialidad y participación en las políticas públicas con enfoque de género. Así era el tema. Y hablamos también, por tanto, de participación. Derechos ciudadanos, también se acuerdan, el martes, todo eso. Se fueron varios, en realidad, varios temas, varios conceptos que repasamos y vimos cómo se iban relacionando. ¿Ya? Entonces ahora, ya el tema hemos dicho, el módulo se llama Enfoque de Género y Derechos Humanos a través del ciclo de vida. Muy bien. Entonces, para este tema, como les digo, vamos a empezar desde la realidad. ¿Sí? En este tema vamos a trabajar en grupos y vamos a empezar analizando la realidad con unos datos bien interesantes que yo traigo y una propuesta de trabajo en grupos. ¿Sí? Tenemos que formarte en grupos. De momento hay dos. A ver, ¿quién viene? Vamos a ver quién viene. ¿Ya? ¿Qué personas han traído lápiz? Creo que ya. Muy bien, tú te quedas ahí con calma. No, está bien, es que algo, ya, y tú no has traído, ¿no es cierto? Ni tú. Sí. No, pero los que podían, las personas que podían, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya está, muy bien. Entonces, ya, está bien, porque para algunas cosas se va a necesitar y para otras no. De momento, en la primera parte no vamos a necesitar. Entonces, vamos empezando, ¿ya? Ahí, ella se pasó por ella. Ya está. Entonces los grupos van a quedar así definidos. Acá un grupo, aquí otro grupo y ahí atrás otro grupo. ¿Ya? Las personas que vengan ya se irán incorporando. A ver, empecemos por las amigas de atrás. Elijan un solo papel. Muy bien. Ustedes, no, pero el que esté solo, por favor. Muy bien, ya
para ustedes esto puede ser. ¿Ya? Entonces, esa es la actividad, la primera actividad. ¿Sí? Conforme vayan llegando las personas, se van a ir incorporando a los grupos. ¿Ya? ¿Qué grupo es? ¿1 o 2? 3, 2. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, muy bien. Miren, 3 grupos. Nuestro objetivo con esta primera parte, bueno, el trabajo en grupo es evaluando la situación de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. ¿Ya? Esa es nuestra actividad número 1. Y nuestro objetivo es identificar la vulneración de los derechos y las desigualdades de género en estos grupos de población. Hay un grupo que va a trabajar niños y niñas, otro grupo que va a trabajar adolescentes, que creo que son ustedes, ¿no? Niños y niñas, y ustedes me parece que se ha tocado personas adultas mayores. ¿Ya? Entonces, no se preocupen porque aquí, bueno, aquí yo le he puesto un resumen, pero ustedes también tienen, cada grupo tiene en su papel exactamente lo que tiene que trabajar. ¿Ya? Solo que yo voy a dejar esto en el PowerPoint para que ustedes tengan la secuencia de todo. ¿Sí? Está ahí por eso todos los 3 grupos. Entonces, y si decimos que nuestro objetivo es identificar la vulneración de los derechos y las desigualdades de género de estos grupos de población, ¿cómo lo podremos hacer? Si tenemos que identificar la vulneración de los derechos y tenemos que identificar desigualdades en esos grupos poblacionales. ¿Cómo creen que lo podremos hacer? ¿Cómo creen que lo vamos a hacer? ¿Alguna idea? Evaluando la realidad que tenemos, los casos. Evaluando la realidad que tenemos, los casos. Tiene que ser la realidad, ¿no es cierto? No nos lo podemos inventar. Porque ya ahorita ya me voy a poner a inventar, a ver cuál será la situación, voy a pensar, ¿no? Tiene que ser sobre algo concreto, la realidad, algo que existe, ¿no? Entonces, y además algo que nos dé el panorama nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál será para eso la mejor manera de hacerlo? ¿Qué les acabo de entregar, por favor? Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto? Del INEI. Son los datos estadísticos de la publicación Brechas de Desigualdad de Género del 2017, ya del INEI. El documento completo de 500 y pico hojas lo estoy dejando en la carpeta. No se preocupen que les van a pasar. Yo solo he seleccionado a efectos de este trabajo algunos de los datos de todos los que se presentan ahí que son inconmensurables. Entonces, pero no iba a traer todo el documento para ustedes, pues, ¿no? Entonces, hay una selección sobre la que tienen que trabajar. ¿Ya? Entonces, es bien claro. Ustedes tienen unas indicaciones en su hoja. En su hoja de su trabajo en grupo tienen unas indicaciones. ¿No es cierto? Ya. A ver, vamos haciendo el seguimiento. ¿Ya? ¿Ya? Miren, vamos haciendo el seguimiento para que no nos atormentemos. A ver. Por ejemplo, el grupo 1 va a trabajar situación de los derechos de niños, niñas y desigualdades de género. Para eso, ya el grupo 1 tiene su material. Este material
ya tiene unos ciertos datos estadísticos. Y el grupo 1 tiene que extraer en su hojita, aquí dice qué es lo que trabajarán. Matrícula escolar de 3 a 11 años, asistencia escolar de 3 a 11 años, asistencia escolar de 6 a 11 años. Detallarán algún caso también, porque por ejemplo coincide que en el grupo 1 hay un docente. Entonces detallarán algún caso de vulneración de derechos de un niño o niña, que es el grupo de población que le ha tocado. Y un caso real, ¿ya? Entonces, de cualquier derecho. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahora. Y ahí mismo, en su hojita de trabajo, dice, luego expondrán, y ahí dice, ¿no? Todo lo que expondrán. Muy bien, entonces por ejemplo igual en personas adultas mayores, exactamente igual, está todo indicado, dice el objetivo, identificar la vulneración de derechos en este grupo de población, o sea, en personas adultas mayores, están los documentos que estamos entregando, ¿no? Y aquí dice, trabajarán. ¿Qué cosas van a trabajar de estos documentos? Aquí está concretito, solo 3 cosas. Promedio de años de estudio de mujeres y varones, de 60 años a más, a nivel nacional, tasa de analfabetismo, mujeres y varones, 60 años a más, mujeres de 60 años a más que han sufrido violencia física según nivel de educación y condición socioeconómica. Todo eso está aquí, en estas 7, 8 hojitas. Entonces ustedes extraen de aquí estos datos. Y luego ya dice, también detallarán el caso de una persona adulta mayor cuyos derechos se hayan visto vulnerados, que conozcan, y aquí ya dice luego lo que tienen que compartir, exponer. ¿No es cierto? Entonces está claro. Igual yo voy a ir visitando los grupos y nos vamos a aclarar, ¿ya? Pero en cada grupo están las indicaciones exactamente. Igual ustedes, ¿no es cierto? Adolescentes, ¿está claro? ¿No es cierto? Dice el objetivo de lo que queremos lograr. Entonces está claro el objetivo, ustedes situación de derechos de adolescentes y desigualdades. Está lo que hemos entregado y lo que queremos extraer que trabajen. Matrícula escolar, asistencia escolar, madres y adolescentes embarazadas y violencia. ¿Sí? ¿Está bien? Voy a ir pasando entonces por los grupos, ustedes van trabajando y van extrayendo en el papelote igualmente el caso de vulneración de un derecho. ¿Sí? De un adolescente o un adolescente. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna duda me van diciendo? Y yo voy pasando. Niñas, situación de niños y niñas. Luego, ¿no? Derechos de niños y niñas y desigualdades de género. Luego, derechos de adolescentes y desigualdades de género. Y luego, derechos de personas adultas mayores y desigualdades de género. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, por eso, grupo 1, pasa por favor aquí y nos cuenta. A ver, vamos a dar un aplauso para que se Palmas para el grupo número 1. A ver, pegamos aquí. Aquí está el grupo número 1, situación de los derechos de niñas y niños y desigualdades de género. Acá está también lo que han trabajado, matrícula escolar de 3 a 11, asistencia escolar de 3 a 11, asistencia escolar de 6 a 11 por quintil más alto y más bajo. A ver. Bueno, nos quedamos aquí. A ver, cada grupo tiene 5 minutos como máximo.
Si se demoran menos, tranquilos, pero 5 minutos como máximo. Empezamos a ver. Evaluando la situación de los niños, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, el objetivo era identificar la vulneración de los derechos y desigualdades de género de estos grupos de población, de 3 a 5 años y de 6 a 11 años. De acuerdo a los datos estadísticos presentados, según los porcentajes tenemos que la tasa neta, que significa, se refiere a la matrícula de la población del grupo de edad normativo, el nivel educativo correspondiente. Y entendemos por tasa bruta la matrícula de la población del grupo de edad normativo a cualquier nivel de educación básica regular. De 3 a 5 años en el 2006 fueron matriculados mujeres un 63.1% y varones un 61.2%. Al 2016, después de 10 años, vemos un aumento en un alto porcentaje, ¿no? En mujeres, el 81.1% tiene cobertura y fue matriculada, y en varones el 80.4%, ¿no? Vemos un aumento del 18% en mujeres y en población varón de 3 a 5 años en un 19.2%, ¿no? Igual de 6 a 11 años. Acá en esta población de 6 a 11 años, que es el nivel primario, sí vemos en el 2006 una elevada población de alumnos matriculados, ¿no? Acá, sin embargo, en inicial vemos que no le daban mucha importancia todavía en este nivel de educación, ¿no? De 6 a 11 años vemos mujeres matriculadas en un 97.3% y varones en un 1.5%. Al 2016 ha aumentado la población de mujeres un alto porcentaje, que es un 1.9%, ¿no? El 99.2% de mujeres asisten al nivel primario, ¿no? En un mínimo porcentaje en lo que no asiste, y en los varones en un 99.2%. Aquí hemos llegado ya al porcentaje, ya hablamos de una equidad de género, ¿no es cierto? Bien. La tasa bruta de matrícula. De 3 a 5 años al 2006, lo mismo que en la tasa neta, vemos que los porcentajes en el nivel inicial eran bajos, no cubrían ni al 60%, ¿no? Mujeres 59.8%, de hombres 58.19%, y el 2016 tenemos un 79.3%, hemos aumentado un 19.5% de mujeres, y en los varones hemos aumentado en un 21%, ¿no? Ahí también vemos una diferencia al 2016 mínima, de 0.3%. Y de 6 a 11 años, ¿no? En el 2006 también es una población, casi la totalidad eran alumnos matriculados, ¿no? El 96.4% de mujeres, más varones matriculados, ¿no? Según un porcentaje del 3.1%. Y en el 2016 vemos equidad de género, ¿no? 98.9% de mujeres y de varones 98.8%, o bien un 0.1% más mujeres matriculadas que varones, ¿no? Entonces, para lograr estos cambios, ¿no? Estos cambios de porcentaje se deben a las políticas públicas creadas, a muchos de los programas sociales. Tenemos como programa Juntos, que uno de sus objetivos es, ¿no? Te doy un incentivo económico a cambio de que matricules a tu hijo, a cambio de que lo lleves también a pasar asistencia de salud, tema de anemia, que lo lleves a sus controles médicos, ¿no? Ese es uno de los factores también que ha influido para que el porcentaje de los estudiantes, tanto en el nivel inicial como en el nivel primaria, haya aumentado, ¿no? Porque es una exigencia que te da el Estado. Te doy incentivo económico, pero a cambio de esto. Pero no evaluamos otras condiciones, ¿no? Acá el compañero va a explicar como docente qué es lo que puede percibir en su escuela. A ver, si bien es cierto, estos son solamente números, pero la realidad es que va más allá de los números, porque justamente vemos que el nivel de violencia aumenta, ¿no? No solo de niños y niñas, sino también, no solo entre ellos, sino también por parte de
de las personas que tienen a cargo a esos niños y esas niñas. Yo cuando recién entré a la institución conversé con la directora y me explicó un caso de una niña que justamente su tío la había maltratado porque no sabía sumar. ¿Y qué es lo que le había dicho? Lo que le había hecho era justamente agarrar un fierro caliente al rojo vivo y ponerle en la piel de la niña cerca de sus costillas. Entonces se iba a hacer la denuncia, dicen que llegaron los familiares del que había violentado a la niña y le rogaron pues a la directora, a los profesores que no denuncien el caso, pues porque era prisión directa por el daño que había ocasionado. Pero creo que se quedó en nada, ¿no? El caso, porque ya no hubo, la niña ya no volvió a ser maltratada, o sea, ya no llegó con esos niveles de agresividad. Otro caso también fue a un niño que le iban a extirpar los testículos porque justamente no sabía sumar ni restar. Y era un niño de 7, 8 años. Entonces, estos casos ya de barbarie son los que prácticamente en las tasas de estadísticas no se enfocan, ¿no? Incluso también por lo que las madres y los padres tienen la mentalidad nomás que los chicos vayan a la escuela para que sepan leer y escribir y luego que ya se dedican a lo que es la parte de la agricultura nada más. Bien, básicamente lo que mi compañero estaba comentando era cómo estamos en esta edad, en este rango, ¿no? Sus derechos de la mayoría de los niños se ven vulnerados, ¿no? Y con una violencia extrema, como los casos que ha comentado. Pero con respecto a los porcentajes, que me seguía refiriendo, el que ha aumentado es por la exigencia y estas políticas asistencialistas, ¿no? Que te da el Estado y que te exige al padre a cambio de eso. Pero mi compañero nos comentaba, por ejemplo, en el nivel de conocimiento, ¿no? En el nivel de conocimiento los estudiantes siguen rindiendo igual o más bajo, y eso se refleja también en las estadísticas de las evaluaciones censales que hace el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con que más niños o niños y niñas, ¿no? Llegamos a una equidad de género, pero en el nivel de conocimiento no estamos trabajando ese tema, ¿no? También tiene que ver relacionado a la anemia, cómo están alimentados esos niños, ¿no? Está bien, Caliguarma también te da un asistencialismo, pero no sabemos, ¿no? La calidad, cuánto va a nutrir a esos niños, porque en esta etapa de la niñez es donde vemos pues el pleno desarrollo cognitivo, desarrollo de su cerebro de los niños, ¿no? Ya. Bien, con respecto a esto, en donde yo estoy sí dan Caliguarma. Tienen lo que es las leches Bonlé, está lo que es unas galletas alimenticias y aparte le dan lo que es bastante consumo de pescado con arroz y unas cuantas papas. Justamente hoy día iba a haber a las 3 de la tarde iba a haber una charla acerca de cómo hacer el uso del pescado, cómo hacerlo que se haga más nutritivo, con qué alimentos tendría que combinarse para que los niños puedan estar mejor alimentados. Y justamente yo también puedo decir otro caso de esto es en primero de primaria, donde todos los niños pasan los 6 años de edad, pero no saben leer ninguno lee. En 7 años, una menor cantidad no sabe leer. 9 años, recién 8, 9 años, están ahí en proceso de saber leer. Y hay un libro en PDF, si ustedes lo pueden ver, que es La trampa educativa en el Perú, que la hace la Universidad del Pacífico, que se llama así, La trampa educativa en el Perú. Y hay otra, gestión, Estado y gestión, que está también en PDF, La trampa educativa del Perú desde el año 2013, y Estado y gestión
es del año 2017, donde lo está haciendo los miembros de la SUNEDU, donde están poniendo que el sistema educativo peruano, en conclusión, es el peor sistema educativo a nivel mundial. Están justamente con las tasas de rendimiento y evaluación de aprendizajes. Muy bien, muchas gracias. Voy a rapidito, en medio A ver, minuto. con respecto a la tasa neta de asistencia según la condición socioeconómica, tenemos 5 quintiles, ¿no? El quintil más bajo, medio, alto y el más alto, ¿no? O nivel socioeconómico A, B, C, D, E, ¿no? Tenemos en el 2016, hemos considerado el quintil más bajo en el 2006, teníamos una población de mujeres de 88.6% en extrema pobreza y varones 91.1%. Al 2016 ha aumentado el nivel de extrema pobreza en las mujeres en un 2.4% y en los varones en un 2.0%. Estamos viendo una población, en vez de disminuir la extrema pobreza, estamos viendo que en esta población está aumentando la extrema pobreza. La asistencia en esa población ha aumentado. Sí. Ya. Muy bien, muy bien. La asistencia escolar. A ver, con todos y con todas. Hablamos de la situación de derechos en adolescentes y su vulnerabilidad. Si vemos los porcentajes en matrícula escolar de 12 y 16 años, la tasa neta hemos considerado de los 2 últimos años, 2015 y 2016. La matrícula escolar en mujeres en el 2015 llegó al 84.2% y en el 2016 hubo una disminución, ¿no? De 1.1 más o menos. En hombres, en el 2015 84.0 y en el 2016 84.1. Creció un poquito, algo ligero, ¿cierto? Pero no hay mucha, bueno, solamente 1.1 más o menos, que es la diferencia entre un sexo y el otro. En asistencia escolar de 12 a 16 años, en la asistencia vemos que en el grupo de mujeres en el 2015 tenemos el 83.8% y en el 2016 un 82.4%. Hubo cierta disminución en la asistencia de mujeres en la etapa escolar, ¿cierto? Y en hombres se mantuvo, creció un poquito en el tema de los varones, de la asistencia escolar en estas edades, en este rango de edad, en la adolescencia. En la asistencia escolar por quintil, hemos sacado los quintiles más bajos y más altos. En el 2015 tenemos en mujeres el 72.6% de la asistencia escolar de acuerdo al quintil más bajo, y en el 2016 se mantiene esta asistencia. Nosotros hemos resaltado de que hay una gran diferencia en lo que es asistencia escolar entre un quintil y el otro, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, en el 2016, por ejemplo, el 72.9% de mujeres en el quintil más bajo tuvo menor asistencia escolar que en el quintil más alto, que es la gente que tiene menos pobreza, ¿cierto? El 89.4% asistieron versus al 72.9%, y vemos una gran diferencia de asistencia según los quintiles, ¿no? Según la pobreza. En los varones, de igual forma, hay una diferencia entre quintiles, ¿cierto? Pero si comparamos con las mujeres, hay mayor asistencia escolar de los varones que las mujeres, ¿cierto? A pesar de la pobreza. Madres adolescentes embarazadas, lo tenemos en cuenta según la residencia y condición económica. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que tenemos un porcentaje más alto de embarazo adolescente en las zonas rurales. En las zonas rurales, en las urbanas se fijan que es más bajo, ¿no? Es un 9.8% comparado con el 22.7% que es el rural. Y Condición económica. Condición económica. Según la condición económica también nos damos cuenta que el embarazo adolescente se está dando más en las condiciones económicas más bajas. Nuevamente nos damos cuenta de que la pobreza afecta de cierta manera, y las madres adolescentes en este nivel es más alto que en la condición económica más alta. Es menos, el porcentaje es menos, ¿cierto? Reafirmando lo que vimos hace un momento, lo que hemos visto. En lo que es mujeres de 15 a 19 años que han sufrido violencia familiar, también nos damos cuenta que según la educación, las mujeres que han sido más violentadas son las que no tienen
educación, sin educación, hay un nivel, porque veíamos las señoritas, las adolescentes que han llegado a un nivel primario, secundario, inicial, y los porcentajes de violencia son menos que en las señoritas, en las adolescentes o en las mujeres que no tienen educación, que han sido mayormente más maltratadas que los otros niveles, ¿no? Y también vemos que la violencia se ha dado más en la población de mujeres que pertenecen al quintil más bajo, que es el de mayor pobreza. Entonces, si relacionamos la realidad de los casos con estos porcentajes que tenemos acá, se da mucho, por ejemplo, en el tema de embarazo adolescente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en colegios, ahora estoy en un instituto superior, pero por ejemplo las adolescentes que salían embarazadas en un colegio público eran retiradas, ¿no? Por la familia o por la institución, y ya cortaban el tema de su progreso, ¿no? En cambio, en el aspecto privado, las familias que tenían cómo cuidar a sus hijas cuando salían embarazadas lo hacían, lo mantenían, ¿no? A veces el colegio sí retira a las adolescentes, vulnera sus derechos porque ellas tendrían que seguir estudiando, ¿no? En el nivel superior también se está dando. Ahora actualmente tengo un caso de una señorita que es hija de un médico, ¿no? Reconocido, y tiene cómo pagar la carrera de gastronomía, por ejemplo. Está embarazada y sigue pagando la carrera y sigue estudiando, a comparación de otra señorita que por el tema económico se ha retirado, no puede pagar más. Entonces vemos la diferencia, la gran diferencia que existe. Pero hemos podido resaltar. Muy bien. Y aquí en la violencia igual, aunque hay diferencia en mujeres que han sufrido violencia y que tienen mayor nivel educativo, ¿no? Son un poquito menos, igual no son muchas menos. Y lo mismo pasa en condición económica. Es verdad que un poquito sufren un poquito más de violencia, ¿no? Un pequeño porcentaje más, pero no es una diferencia grande, ¿eh? Entonces también para que tengamos en cuenta eso. Y tal vez que en la parte de la población donde hay un control económico bajo, que no es muy puesto, de repente la gente, las chicas no hablan, por vergüenza, ¿no? Y lo que veíamos la semana, el martes, lo que veíamos el martes, ¿no? No conocer los derechos tiene que ver también, ¿no? Con que el hecho de que no pueda reclamarlos. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos amigas, escuchamos amigos, ¿sí? Bueno, también de acuerdo a los apoyos que hemos tenido acá, hemos podido encontrar en el tema del adulto mayor. Nosotros vamos a tomar el tema del adulto mayor. Nos damos cuenta también un promedio de estudio que se ha hecho en hombres y mujeres, o mujeres y varones, de 60 años a más. Nos damos cuenta que de 60 años a más tienen una diferencia, encontramos una diferencia de estudios, ¿no? En el 2015 observamos que el varón tiene 8,3 y en el 2016 8,3 y las mujeres 7,6 en el 2015 y en el 2016 también 7,6. Observamos pues la diferencia que existe, ¿no? Entre el hombre y la mujer, y podemos decir también de que nos damos cuenta de que decíamos nosotros en el grupo comentando de que el hombre, la mujer y el hombre ha tenido diferentes oportunidades para poder lograr estudiar, ¿no? Porque decíamos que nosotros las mujeres en el año 56 recién se reconoce nuestro derecho, nos dan derecho incluso al voto, y también tenemos oportunidad de estudiar, porque mayormente era el hombre que tenía la prioridad de ir a estudiar, de estar en el colegio a temprana edad, y siempre preocupándose los padres para que el hijo hombre sea el que vaya a estudiar. Luego seguimos con el número 2. Bien, con respecto a la pregunta número 2, refiere a la etapa de analfabetismo en varones y mujeres mayores de 60 años a más de edad. Entonces encontramos una diferencia en los años 2015 y 2016, en los cuales los varones tienen un 9.1% y en el 2016 tienen un 8.2%. Esto, la diferencia es del 0.9%, en los cuales pues, los varones disminuyeron el analfabetismo, a diferencia de las mujeres, que en el 2015 es el 29.9% y en el 2016 el 29.3%.
Si nosotros observamos, la diferencia entre ambos varones y mujeres es del 21.1%. Esto corresponde, de acuerdo a los datos estadísticos que nos otorga el INEI, el 29.1% corresponde a la tercera parte de mujeres adultos mayores que están en la etapa de analfabetismo. Con respecto a la pregunta 3, que nos hicieron una interrogante, mujeres de 60 años que han sufrido violencia física según nivel de educación y condición socioeconómica. Aquí, como hemos dado por respuesta, el INEI no registra información, o sea, prácticamente es que esta población, este grupo etario, no existe, ¿no? ¿Será que no existe en nuestro país? ¿O qué pasó con este grupo? No tenemos esa información según el nivel de educación y según el nivel socioeconómico. Una de las preguntas teníamos, ¿detallarán algún caso que conozcan de persona adulta mayor con vulneración de derechos? Hoy explicamos, nosotros nos viene a la mente inmediatamente el caso de una señora que ha pasado aquí en Lambayeque, en el distrito de Olmos, en una campiña de Esperanza. Se creía que la señora tenía 100 años inicialmente y eso fue para el 13 de mayo, pero en realidad nos dimos con la sorpresa que la señora no tenía 100 años, sino que efectivamente tenía 96 años, que por primera vez les iban a entregar, a pedido de sus familiares, le iban a entregar su DNI. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Esta señora nació el 20 de febrero de 1923 y a partir de recién este año 2019 la señora le pudieron entregar su DNI. Vimos también, ¿no?, cómo observábamos aquí o cómo lo enrolábamos con las preguntas que nos hacían. No tuvo acceso tampoco a la educación. En primer lugar, no tuvo una identificación. No solamente como ciudadana, sino como persona. Solamente se dejaba, para ello, antes que se renía su documento de identidad, la municipalidad de Olmos le entregó su partida de nacimiento, el cual había perdido hace muchos años atrás en un incendio que había pasado en su domicilio. Entonces eso nos lleva a pensar, ¿no?, la gran diferencia de cuántas personas sobre los 60 años no hayan tenido documento de identidad. Asimismo, cuántas también estarían las cifras de analfabetismo. Y así, en el siguiente punto, ¿no?, ¿cómo podemos ver que esta persona estuvo muchos años sin tener tampoco el acceso a la salud? Dentro del, y uno de los principales derechos después a la vida, de acuerdo a nuestra Constitución, el artículo 2 dice, ¿no?, toda persona tiene derecho a la vida, y luego dice a la identificación. Entonces dice cuánto ha pasado, ¿no?, a sus beneficios sociales, pero ya con la entrega de su documento de identidad se le ha podido escribir a esta señora a tener la pensión 65 con una pensión de 250 soles. Luego también ha sido inscrita al CIS. Sí. Entonces estaba dentro de esa cifra. Y acá la compañera Carmen también hacía mención de otro caso, que le voy a dar en uso la palabra. Claro, también para tener en cuenta, mire que el mismo INEI, este instituto, prácticamente elimina a no registrar datos más de las personas adultas de 60 más. Ahí está vulnerando también sus derechos, de que no sean considerados, así como son considerados los adolescentes, los niños, ¿no?, y niñas. Entonces, cuando hablábamos de vulneración, también les comentaba a las amigas que, por ejemplo, hay personas adultas que viven en el distrito de Leonardo Ortiz, que conozco yo, de que se han ido al programa del CIS o al programa de pensión 65 para que puedan ellos también gozar de ese derecho que ahora el Estado les está dando. Les niegan porque les dicen que tiene una casa de ladrillo, su fachada de ladrillo, pero sin embargo adentro ellos son huérfanos y que deberían de gozar también de esa pensión 65. Y el municipio, por ejemplo, no les considera. Entonces ahí están vulnerando también los derechos de esas personas. Y asimismo también hay otras personas que no gozan del CIS porque no tienen un documento de identidad.
no tienen un documento de identidad porque también no se les ha dado, no se les otorga en su momento para que ellos también tengan que gozar los mismos derechos de cualquier persona o ser humano que existe, ¿no? Entonces hemos visto varios casos que pensamos de que el Estado debe tener en cuenta eso, ¿no? De que se le debe dar el apoyo. Decía yo también que en otros países, por ejemplo, los adultos mayores son bien tratados, tienen su pensión, le dan sus derechos, todo lo que corresponde a su salud, vivienda, les dan. En cambio acá nosotros realmente se vulnera el derecho al adulto mayor. Muy bien, gracias. Casi se dan cuenta, los niveles están al 100% y no hay diferencia entre niños y niñas. Y así continúa secundaria, incluso a nivel universitario, ¿ya? Es más, en nivel universitario, muchas veces, en algunos años, hay más mujeres matriculadas que varones. La cuestión viene al momento de salir. Salen, pero las mujeres son las que no consiguen trabajo. Ya, ahí ya, pero esos datos ya no los hemos analizado porque no tienen que ver mucho con este grupo de edad que estamos trabajando, pero para tener en cuenta, ¿no? Para sembrar ahí, para sembrar las dudas, las grietas, ¿no? De nuestro sistema, ¿no? Cómo está, ¿no? Así como decían, las competencias que se desarrollan, las capacidades que llegan a desarrollar los niños y las niñas realmente en la escuela, ¿no? Ahora, a ver, ¿cómo se han sentido haciendo este trabajo? Bien. A ver. Frustrados al inicio, ¿por qué? Porque veíamos cómo podemos entender esto, ¿no? Primero por la forma del trabajo, porque después de tiempo veíamos, creo, estos cuadros, ¿no? O nunca lo hemos visto de manera tan cercana. De poder interpretarlos y llevarlos a la realidad. Y luego ya nos fuimos familiarizando y está muy bonito poder analizarlo. Muy bien, por aquí. Volver a recordar estadística que nos enseñaron, que es parte de la carrera, ¿no? Sociología. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se ha sentido? Yo quería agregar algo, ¿no? Si bien es cierto, para mí personalmente, algo que vemos en los diarios, cuántas estadísticas salen, ¿no? Pero eso me lleva también a ver una realidad. Yo también en una época también he sido docencia en zona urbana y tanto también en rural. Y me hizo recordar un poco. Entonces, es un poco de cuánto nos falta como sociedad o como Estado que esta población sean niños, bueno, de pequeños, adolescentes y el grupo vulnerable, como se dice, que están destacando sus derechos, ¿no? O vulnerando sus derechos. Eso me llevó a mí, ¿no? Me decía un poco como a alguien que me iba así al tema del caso, ¿no? ¿Cuánta gente, esos son los que se reconocen o los que se conocen realmente? Pero ¿cuánto estamos haciendo nosotros como grupo o como desde el ámbito en que estamos o que nos desarrollamos, cuánto estamos haciendo por esta población? Que también estamos haciendo veremos, bueno, llegando a lo que queremos, la igualdad, ¿no? La igualdad de género. ¿Tú qué querías decir? ¿Cómo nos hemos sentido haciendo este trabajo? Desmentidos, porque ya vemos que la pobreza va en aumento. O sea, lo que yo alguna vez intuí, que las cifras que se mostraban en los gobiernos de Alan García, de Ollanta, eran falsas, ¿no? Que decíamos, lo que los medios que dicen que hay un gran desarrollo, un gran crecimiento, se ve que no es así en el ámbito social. Y como yo solamente tenía hasta el 2011 las tasas de economía y de educación, el aporte del PBI, que era un 2.7%, era hasta el 2011, prácticamente después ya había perdido contacto alguno con las demás estadísticas. Demuestra que el avance en sí durante 8 o 7 años, 8 años, es lento, o sea, porque incluso yo lo he comparado con otros libros,
En países como en Brasil, en Chile, lo que se invierte en educación es mayor a lo que se invierte en el Perú. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades como país? ¿En qué se está invirtiendo, ¿no? Las políticas, ¿a qué se le da prioridad? ¿No? No solamente las políticas y las leyes son para que estén en el papel bien bonitas, ¿no? Tiene que haber una voluntad real y la voluntad se expresa en presupuestos, ¿no? Si no, está por demás. Entonces, ha sido importante, ¿no? Porque hemos visto la realidad, la situación en la que estamos, es verdad que se ve algunos avances, pero hay que analizarlos bien, ¿no? Y ver qué está detrás y realmente implican esos números a nivel cuantitativo, implica una mejora cualitativa real, ¿ya? A algunas personas nos ha costado un poquito, hemos retomado el contacto con las estadísticas, pero les comentaba grupo por grupo que es bien importante, ¿no es cierto? Porque ustedes están aquí en este diplomado con un motivo, con una razón, entrar a la gestión pública, trabajar en las políticas públicas, y es importante aprender a manejar estos documentos, ¿ya? Ya les he dicho que el documento está entre lo que se les va a entregar, y sí, pues fíjense, a pesar de que es el documento más importante que existe en cuanto a desigualdades de género, igual no está incluido todo, ¿no? Como apuntaban las compañeras, no está todo, y bueno, todo es perfectible, por supuesto, ¿no? Entonces, decimos que es importante lo que hemos hecho, ¿no? Concluimos con eso. Es importante porque miramos la realidad y específicamente de estos grupos. Y ahora, vamos a continuar, ¿sí? ¿Y por qué hemos tratado de estos grupos? Miren, ustedes han escuchado, porque hemos tratado sobre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. ¿No? Los más vulnerables, es verdad. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado este término, el adultocentrismo? Ahí Mafalda nos trae, mire, ¿qué dice? Mafalda gritando, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Dice. Alguien le responde, porque te lo ordeno, ¿no? Yo, que soy tu madre. Entonces Mafalda le dice, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Miren, el adultocentrismo es un sistema, ¿ya? Es un sistema, una forma de entender donde la persona adulta es el centro de todo y la medida de todo. ¿Ya? Incluso de las políticas, ¿no? Por eso es que algunas poblaciones se han convertido en vulnerables, ¿no? Y ahora se está invirtiendo ya en esas poblaciones. Entonces, ¿y por qué? Porque existen relaciones de poder también, pues, entre personas adultas, así como veíamos relaciones de poder entre géneros, ¿no? Entre sexos, perdón, entre hombres y mujeres, igualito hay relaciones de poder jerárquicas, y es verdad o no es verdad, entre grupos de población, adultos, niños y niñas, adultos, adolescentes, incluso adultos y personas mayores. ¿Cómo se le trata a las personas mayores? En la casa, en una casa nada más. ¿Cómo se le están tratando a las personas adultas mayores? ¿Cómo se le está tratando a los niños y a las niñas? Ya nos compartía el compañero de los casos de sus decisiones. No respetan sus opiniones ni se les escucha. Últimamente las personas mayores o adultas, en la mayoría de Europa, la gente tiene oportunidad de han dado otro rol de cuidado. O sea, ya no se le está viendo a la persona mayor como la persona que, bueno, que puede enseñar, que puede ayudar. No, se le ha dado para que cuiden a los hijos. Tienes ya una hija a los nietos, a los hijos de los hijos. Tienes ya una niña. Y tú, los fines de semana, te preguntaba, pues, este señor de ahí, de preguntas lanza uno, ¿no? Y tú los fines de semana salgo con mi esposo y mis hijos. Mi esposa le preguntaba a la ¿tú qué haces el fin de semana? Salgo con mi esposa y mis hijos. Y de lunes a viernes, o de lunes a sábado, bueno, pues mi mamá nos cuida. Sí, nos cuida. Una buena ciencia. De todo, ¿no? Entonces, ay, sí, mi madre es linda, y la han sacado, pues tu mamá las ha invitado a incorporarla a tu grupo, a tu familia. Dice, salimos en familia, ¿no? Y todavía dice, salimos en familia. Y le digo, ¿y tu mamá o tu papá que va al colegio a recoger a tu hijo, o viceversa, no está incluido dentro de tu familia? Porque si la tienes trabajando de lunes a sábado, y le digo así, si los tienes trabajando de lunes a sábado,
¿No te parece que el día domingo también lo debes incluir a salir? O sea, invitarlo también. Porque lo ella es muy despedido, no es mi familia. Entonces digo, para ella es su familia. Y le pagas un sueldo, o sea, para eso se ha convertido ahorita el adulto, porque la mayoría de personas ya no quieren pagar personas que trabajen, sino simplemente Los abuelos, las abuelas. los abuelitos han asumido un rol que ya no les corresponde, ¿no? O sea, les han dado tanta tarea, ¿no? Y muchos no quieren asumirlo, no lo hacen con gusto, lo hacen como por obligación, ¿no? Porque ya han pasado pues esa etapa de su vida, ¿no? Ya han cuidado a sus hijos, a sus Más hijas. que obligación, Y a ver, por aliviar también a la familia. para agregar algo más, porque muchas de las personas mayores están desvalidas, no tienen una pensión, entonces como la hija le da o el hijo le da un techo, como dice, pues no, prácticamente han pasado a ser la persona que debe cuidarlos. Entonces, como que, bueno, como me das el techo, me das la comida, te tengo que cuidar tus hijos. O sea, han pasado una situación de vulnerabilidad total. O sea, yo estoy... Sí, Exactamente, es una realidad compleja, es una realidad compleja porque ¿qué pasa? No tienen, ¿qué pasa? Dicen, no voy a cuidar a tus hijos. Le sacan de esa casa y ya no tienen dónde vivir ni de qué vivir, ¿no? Entonces ese es el gran problema, ¿no? No tienen una buena jubilación. Bueno, muchas personas tienen jubilación pero muy mínima y otras no, simplemente no tienen porque no han trabajado, ¿no? Sobre todo mujeres, ¿no? Entonces hay todo un sistema bien complejo en torno a estos grupos de edad, a las personas adultos mayores, a los niños y niñas y a las personas adolescentes, ¿ya? Entonces, bueno, para cerrar con esta parte del adultocentrismo, el adulto, la persona adulta es el centro y el mundo se recrea en torno a la persona adulta. Incluso la ciudad, ¿está pensada para los niños y las niñas? ¿Para las personas adultas mayores? Nada, no es cierto. Las casas, ¿dónde están los interruptores? ¿Estará pensado para un niño o para una niña? ¿No? ¿Se dan cuenta? Todo, el pensamiento es adultocentrista. Y hasta eso, imagínense. Ni en el cuarto del niño o de la niña están a su nivel. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahí nada más, imagínense. ¿Ya? Entonces, cuando el niño te pide, por favor, préndeme la luz, se enoja. Oye, tú verás. No, mi hijita acá trae un palo de escoba y La sandalia. si no jala sucia ese escritorio se lo lleva a Cuando fíjense que sería bien sencillo poner todo a este nivel, porque adultos, personas adultas alcanzamos a este nivel, y niños y niñas también, hacia abajo. Los interruptores están en la ciudad. No, el interruptor. Bueno, los hechos. Muy bien, entonces, esa es la cuestión. Y ahora, ¿qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo diferentes grupos de edad, ¿no es cierto? Derechos y desigualdades en grupos de edad. ¿Por qué? Porque es bien importante para las políticas públicas, bueno, ya todo lo que ya hemos visto además, pero este enfoque, el enfoque del ciclo de vida. ¿Ustedes han escuchado este enfoque antes? Aquí algunas amigas que trabajan en el Estado sí, ¿no? Este enfoque es importante, pues, porque nos permite responder específicamente a las necesidades de las personas de acuerdo a su edad, a su etapa. Y más si este enfoque incorpora el enfoque de género, ¿no? Que nos permite visibilizar sus necesidades de acuerdo a si son varones, a si son mujeres, y el enfoque de derechos que nos permite verlas como personas dignas, ¿no es cierto? Entonces, y desplegamos toda una política integral, pues ahí sí. Entonces, es importante por eso, ¿ya? Este enfoque, y por eso lo estamos viendo de esta manera. Además, ¿por qué? ¿Y por qué se crea este enfoque? ¿Por qué existe? Porque hace algún tiempo los estados se dieron cuenta de que había como etapas de transición en las edades y que un problema que se presentaba a una determinada edad tenía relación con algo que no se había atendido en otra edad. Por ejemplo,
mayor incidencia de osteoporosis en las mujeres adultas mayores. ¿Por qué creen que tiene que ver eso? Trabajos forzados en lavandería, cocina, Mala el alimentación, número de hijos también que número tienen. de embarazos tempranos. ¿Se dan cuenta? Mala alimentación que tiene que ver con acceso a recursos, con que antes se le daba primero a los niños de comer, a las niñas no, conocimiento acerca de la alimentación saludable, ¿se dan cuenta? Entonces, todo eso es lo que tenemos que saber para ser gestores públicos, para trabajar con políticas públicas, ¿ya? Es lo que les decía, que, y también, tiene que ver con la discriminación de género, ¿no es cierto? Para ver la discriminación de género en las diferentes etapas de la vida. Entonces, este enfoque es bien importante realmente, aunque no lo parece. Aunque no nos damos mucha cuenta, tal vez, y eso permite intervenir en esos momentos claves, en esos momentos, digamos, críticos para que no hayan problemas después. Varones que mueren con cáncer de próstata, mayor porcentaje, que todos los demás cáncer. ¿Por qué? A los 70 años, 68, 70 años. ¿Por qué? Porque a los 40 que deberían empezar a hacerse los controles por los estereotipos de género, no lo hacen, ¿no es cierto? Exactamente. No hacen tienen miedo a la prueba ¿cómo se llama? Exactamente. ¿Pero eso por qué? Por los estereotipos de género. ¿Se dan cuenta cómo todo está relacionado? ¿Ya? Entonces hay que mirarlo así, de manera global. Siempre los enfoques, por eso son bien importantes. Es lo primerito que tenemos que saber. Enfoques, y estarlos todos relacionando. Sí, como loquitos. Como loquitos y loquitas. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que todos están relacionados. Ya esto les va a quedar, no se preocupen. Entonces por estas cuestiones problemáticas es que hay algunos derechos colectivos específicos para determinados grupos de edad. Entonces ahí están derechos para niños y niñas, de adolescentes, derechos para personas adultas mayores, de estos que estamos viendo específicamente. ¿Ya? Y además, ¿por qué? Porque lo que decía la compañera, no sé si fue Erika o tú, que estas poblaciones, después de un tiempo de ver lo que pasaba, han sido declaradas por el artículo 4 de la Constitución como poblaciones vulnerables. Y son parte del Ministerio de la Mujer, y el Ministerio de la Mujer tiene la rectoría de estas poblaciones. Tienen sus direcciones, ¿no es cierto?, de estas poblaciones, ¿ya? Entonces hay todos unos dispositivos legales, planes, programas que se despliegan para evitar más desigualdad, modificar estas desigualdades que ya existen, ¿ya? Bueno, todas esas normativas están aquí, ahorita vamos a trabajar un poquito con ellas, son muchas, ¿ya? Son muchas, son muy grandes, ahorita vamos a entrar un poquito a eso. Bueno, están ahí el Código de Niños y Niñas y Adolescentes, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, la Ley de la Persona Adulta Mayor, su reglamento, diferentes modificatorias de estas leyes, etc., etc., etc. ¿Ya? Todo está por aquí. Ahorita vamos a hacer una siguiente parte. Entonces, como han visto, es como un tema bien complejo, porque son diferentes poblaciones que tienen diferentes problemáticas, a veces parecidas, pero que son abordadas por diferentes dispositivos. Entonces vamos a seguir trabajando en nuestros grupos, ¿ya? ¿Les parece? Vamos a seguir trabajando en nuestros grupos y igual, las personas que se han incorporado, a ver, ustedes 4, y aquí ¿se fue? Se fue nuestra amiga, tenía una cosa. Ya, entonces ustedes se incorporan para este lado, ¿sí? Y ustedes permanecen, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a trabajar? Ya hemos visto la problemática. Ya no va a haber estadísticas, no se preocupen, aunque tienen que seguir estudiando. Estadísticas tienen que seguir, porque veo que para algunas personas es una debilidad. Y estamos en este curso porque buscamos, ¿no?, también fortalecer nuestros conocimientos
para tener unas intervenciones adecuadas desde nuestro campo laboral, o de repente estamos pensando entrar al sector público. No todo es estadística, por ejemplo, pero, pues, desde luego, pero tenemos que familiarizarnos un poco de todo. Por eso esta parte la estamos trabajando así en grupo para fortalecer nuestras capacidades también, porque hay algunas personas que sí manejan un poquito más. Igual como hemos hecho en el trabajo anterior, yo voy a estar pasando por cada uno de los grupos, ¿ya? No se preocupen. Entonces, ¿ahora qué? Ya hemos visto la realidad de estos grupos de población y, pues, es uno. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya está una realidad problemática. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a deprimir? ¿Vamos a decir aquí todo se ha acabado? ¿Ya no hay nada más que hacer? ¿Cerramos esto? ¿Clausuramos? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a hacer la parte de las propuestas. Ahora sí les pido que respetemos el horario, ¿ya? Del tiempo que vamos a asignar para poder terminar, ¿ya? Y poder terminar bien. Y vamos a realizar propuestas de acción integral, lo más integral que podamos, ante la problemática que hemos identificado en nuestros grupos, ¿no? A partir de las estadísticas compartidas. ¿Ya? Se les va a entregar material, tanto el papelógrafo, y se mantienen los grupos de la actividad anterior, ¿sí? Y se les va a entregar también algunas normativas sobre las que tienen que trabajar. Como son 4, pueden trabajar bien, ¿ya? No se preocupen. Tienen media hora para elaborar sus propuestas, ¿ya? Nada más, y luego 3 minutos nada más para exponer, ¿ya? ¿Listo? El grupo parte de la realidad visibilizada a través de los datos del individuo, revisa los diversos documentos que le dicen que en derecho al grupo nacional en que está trabajando. Hace un resumen de género. El grupo, a partir de la realidad visibilizada a través de los datos de ley, revisa los diversos documentos y leyes que persiguen derechos a los grupos poblacionales que está trabajando. Hace un resumen de los aspectos que abordan estas leyes y los candidatos. Hace propuestas acciones. Señorita, muy buenas noches. Bueno, continuando con la actividad, vamos a exponer el siguiente tema, ¿no? Según el grupo 3, la propuesta para situación de los derechos de personas adultas mayores y desigualdades de género. Como vemos según el resumen, ¿no? de la ley 30490, según el artículo 5 señala, esta es una ley del adulto mayor, ¿no? Que señala que el adulto mayor tiene una vida digna, derecho a no discriminación, a la igualdad de oportunidades, a recibir atención integral, ¿no? En los centros de salud, vivir en familia, además pues, sin ningún tipo de violencia, derecho a la educación, ¿no? Por esos programas de analfabetismo, ¿no? De alfabetización, perdón. Realizar labores de acuerdo a sus condiciones también, entre otros, ¿no? Y dentro de la propuesta nosotros creímos conveniente, ¿no? Según el tema, según el tipo de la población, como es el adulto mayor, son personas vulnerables, ¿no? Entonces la propuesta era elaborar un diagnóstico situacional para poder conocer al adulto que se encuentra en estado de vulneración. Luego de este diagnóstico se supone que se va a ver, ¿no? Esa situación, ¿no? En que se encuentran ellos, a través de ¿qué? De una participación de nosotros como sociedad civil, para poder realizar la vigilancia o el seguimiento al cumplimiento de las normas que ya existen, ¿no? Que es a favor del adulto mayor. Luego de esto vamos a gestionar la creación de los CIAM, ¿no? Por eso antes de eso se estipula que nosotros tenemos que participar activamente, ¿no? Para poder realizar estas gestiones, ¿no? Y luego, por último, nosotros hemos creído conveniente. ¿Cómo hacemos todo esto, no?
impulsando una ordenanza municipal que acredite la creación de los CIAM, ¿no? Y ese era el producto que se obtenía, ¿no? Para poder nosotros prácticamente llevar a cabo esta propuesta. Chicos, ¿quieren? Agregar ahí algo más, ¿no? Si bien es cierto, está la norma, está la ley donde les permite a los gobiernos locales crear los centros integrales, pero esto no lo hacen, ¿no? Entonces, la idea como sociedad civil un poco que los municipios en sus presupuestos institucionales asignen una partida para que estos tengan un mantenimiento durante todo un año, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienen presupuesto, entonces no se va a generar estos centros, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que teníamos como equipo, ¿no? Entonces, creo que la problemática está en los presupuestos. Al no tener presupuesto, no se van a crear estos centros integrales. Muy bien, lo anota el grupo y el compañero. ¿Y por qué? Es por eso bien importante lo que ustedes han puesto acá en la ordenanza. Porque es verdad que existe la ley, ¿no? que rige todo, pero los gobiernos locales y regionales muchas veces para sacar una partida necesitan las ordenanzas o te exigen que haya ordenanza local, ordenanza regional para sacar la partida, para que la oficina de planeamiento o de presupuesto asigne partidas. Entonces, en ese sentido, esta propuesta está bien integral. ¿Ya? Muy bien, felicitaciones al grupo. Bueno, hemos analizado una infinidad de normas y reglamentos relacionados con la defensa del niño y adolescente. Primero quisiera dar un poquito de lectura a estos 4 elementos legales para ir a nuestra propuesta. La ley número 30.403 es la ley que protege al menor ante el trato humillante y el castigo. Así mismo esta ley tiene su reglamento que es el 03 de 2018 del Ministerio de la Mujer. En la ley 30.819 amplía esta protección en situación de violencia contra la mujer, ¿no? Si se dan cuenta, todo está en normas ya, está en normas, pero veamos cuánto de esto se está cumpliendo. Muchas veces las normas vemos ahí y los mismos a veces no quería de repente ofender acá a los maestros, tengo un gran aprecio por ellos, pero pese a que son educadores, pero a veces cometen delitos de tocamientos indebidos. ¿Por qué se da esto? La ley está, pero se da porque no hay una difusión, no se conoce a veces las consecuencias de la ley. Hace poco hemos tenido un caso de un profesor que no es acá en Chiclayo, es en Cajamarca, en Guapos, que el profesor hace tocamientos indebidos a una niña de 8 años y ya le dieron 7 meses de prisión preventiva. Imagínate, yo digo, la norma está ahí, pero yo pienso que él desconoce las consecuencias que le esperan de esa pena, que puede estar 6 años de repente en prisión. Entonces, eso es lo que sucede con las normas, que no hay una difusión, no hay campañas de sensibilización. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a suceder. Entonces, prácticamente en lo que es niño y adolescente ya tenemos casi toda la normativa. Se establecen penas agravantes, pero si no hay una sensibilización, una difusión, no hay campañas en las instituciones educativas, no hay campañas de repente en los centros laborales, entonces siempre se va a infringir la norma. Entonces, dentro de todo este estudio de estas normas, nosotros habíamos creído conveniente crear una política de Estado, ¿no? Para mejorar este sistema. Entonces nosotros, viendo este tema que es un caso sensible, delicado, y que a veces la policía también comete mucha infidencia, mucho, ¿cómo es la palabra correcta? Dijeron, Mala praxis. Mala praxis, pero que la víctima que va le cuenta a uno, le cuenta a otro. Revictimiza. Gracias. Entonces, para evitar eso, se requiere crear una policía nacional especializada para casos de violencia contra niños y adolescentes. Que exista, por ejemplo, en cada comisaría una sección
donde se atiendan estos casos exclusivamente, así como hay en otros casos, por ejemplo, casos de drogas, ¿no? Familia, hay una institución acá que atiende solamente casos de familia, o dentro de esa caso de familia que hay una sección, una oficina donde se atiendan exclusivamente estos casos, pero que esos policías lleven un diplomado por lo menos de lo que es conocimiento de trato en casos de violencia de niños y adolescentes, porque este es un caso sensible que uno tiene que conocer para poder dar un trato, si no vamos a caer en la revictimización de la víctima. Entonces, esa era nuestra propuesta central, así como también la instalación de cámaras Hazing en todas las sedes fiscales que existan, porque si no tenemos todos esos instrumentos, entonces casi no vamos a hacer mucho. Entonces, por ahí va la propuesta del grupo. Muy bien, excelente el grupo, agradecemos. Es verdad, el primer paso es conocer nuestros derechos, conocer las normas, ¿no es cierto? Si no conocemos, no podemos saber que están siendo vulnerados nuestros derechos, no sabemos que tenemos que denunciar esa vulneración. Entonces es bien importante las campañas de difusión y sensibilización. Y asimismo para conocimiento de la población, pero también para las personas encargadas de administrar justicia, encargadas de hacer cumplir estos derechos, ¿no es cierto? Entre ellos, bueno, a la policía, pero también hablaba la compañera, ¿no? A los propios jueces, a las propias juezas que trabajan en estos casos, fiscales. Bueno, yo sé que ya desde el año pasado, por ejemplo, todos los que están en las fiscalías penales están yendo a Lima a recibir un diplomado de igualdad de género, los fines de semana, por ejemplo. Eso me comentaron hace como un mes una amiga que es fiscal. Y dice que les está sirviendo bastante. Dice, claro, ahora entendemos, dice, el sentido de la 3036-4, del feminicidio, ¿no? Pero también cuán importante es desarrollar capacidades. Entonces, esta propuesta, muy bien, también felicidades al grupo. Y luego se tienen que implementar pues las leyes, ¿no? Está la norma de las cámaras GESEL, pero los presupuestos para esto son altos, ¿no? Y no están instaladas en todas las sedes fiscales. Entonces, muy bien. Efectivamente, nosotros dentro del grupo hemos determinado que la realidad problemática en el presente caso sería que los niños, niñas y adolescentes es el segundo grupo poblacional que son víctimas de violencia familiar, esto es en un 17.9%. Es en ese sentido que voy a hablarles sobre las normas, ¿no?, que dan protección justamente a este grupo poblacional. Así tenemos la ley 27337, que es el Código de los Niños y Adolescentes. No sin antes quiero dejar de mencionar, en todo caso, que ante todo ello también existe la Convención de los Derechos del Niño, que es muy importante, y también nuestra Constitución Política, ¿verdad?, del 93. Entonces vamos a continuar con la jerarquía normativa. Es así que, como les mencionaba, la ley 27337, el Código de los Niños y Adolescentes, justamente, que busca pues la protección de estos menores, ¿no? No solamente regular cuáles son sus derechos, sino también sus deberes. Yo siempre les preguntaba a los niños, ¿ustedes saben dónde están sus derechos? ¿Dónde están escritos? ¿Saben que ustedes tienen una ley específica? ¿No? Y es ahí, pues, cuando yo les mencionaba, ustedes tienen un cuadernito. Y comento esto que les mencionaba a los niños porque en mi trabajo anterior nosotros brindábamos bastante capacitación, ¿no?, asesorías, charlas, no solamente a personas adultas, sino también a niños, desde inicial, ¿no?, hasta primaria. Entonces nos tocaba hablarles a ellos lo más simple posible, ¿no?, que puedan entender. Entonces les decíamos que ellos tenían un librito, ¿no?, en donde ellos podían encontrar todo lo que son sus derechos y sus deberes, ¿no?, sus tareas, todo lo que ellos podían, o sus libertades, ¿no?, en las que ellos podían desarrollarse. Así que también tenemos la ley 30403, que es la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Justamente esta ley pues regula que se prohíbe, ¿no?, literal, todo castigo físico o trato humillante. La ley también desarrolla cuál es el concepto de castigo físico y humillante que no configure pues un hecho punible, ¿no? Esto quiere decir, no vamos a permitir o tolerar pues
con la intención de corregir a nuestros hijos, ¿no? No vamos a quemarles la mano o vamos pues a lesionarlos, ¿no? Que llegue pues a configurar algún delito. También esta ley, hay muy pocas leyes en nuestro Perú, lamentablemente, que son desarrolladas, ¿no? A detalle, por ejemplo, con la reglamentación restrictiva. Es así que esta ley 30403 pues sí tiene su reglamento, que es la ley 003-2018, pues el decreto supremo, ¿no? Que es la que regula ya a detalle cuál es el financiamiento incluso, ¿no? Y los trámites a seguir, los procedimientos a seguir cuando hay niños que son víctimas de castigo físico y humillante, ¿no? El decreto legislativo 1297, que es para la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Acá también quería yo mencionarles a modo de experiencia, ¿no? Justamente yo también acudí a las audiencias en los juzgados de familia, en donde se llevaban a cabo las audiencias para otorgar efectivamente, ¿no? a la familia, ¿no? Extensiva de aquel niño que estaba pues en riesgo, ¿no? Que estaban sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Tenía un caso muy puntual para explicarles cuál es el ámbito de aplicación de esta ley, ¿no? Tenía el caso de una niña, ¿no? Que su padrastro, ¿no? Había realizado tocamientos indebidos, ¿no? A sus partes genitales. Y resulta pues que la mamá, ¿no? A pesar de que la niña le comentaba, ¿no? La madre pues se quedaba de brazos cruzados, no hacía más, ¿no? Entonces por esa razón es que intervienen, ¿no? En ese tiempo intervino el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y se llevó pues a cabo esto, la audiencia para la protección de esa niña, ¿no? Y justamente se determinó que por la protección de esa menor se le derive a un albergue, ¿no? Mientras duraba todo el procedimiento. También tenemos la ley 30.406, que es la ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Acá quiero hacer mención sobre el interés superior del niño. Si bien es cierto, es un principio, también es un derecho, ¿no? Que compete no solamente al ciudadano de pie, ¿no? En este caso a cada uno de nosotros, sino también a las autoridades, ¿no? Personas jurídicas, ¿no? Que tienen que darle el mejor trato posible pues, a los menores, ¿no? Y buscar la atención siempre que estos menores reciban la atención adecuada, ¿no? Y se garantice pues de manera integral el acceso a todos sus derechos, ¿no? Y tenemos el Decreto Supremo 002-2018-1000, que también es el reglamento de la ley anterior. Finalmente, el Decreto Supremo 005-2019-1000, que es el reglamento de servicio de la DEMUNA. Creo que es muy conocido el servicio que brindan las municipalidades, ¿no? sobre estos servicios de defensa de los niños, niñas y adolescentes. Para poner los casos más conocidos, me parece que son los servicios de conciliación extrajudicial que brindan, pues es básicamente para acceder a una pensión de alimentos, por ejemplo, para aquellos menores de edad. Y en casos que los menores no estén reconocidos, pues también la misma DEMUNA gestiona o deriva los casos a las entidades correspondientes para que se les pueda brindar la atención integral a estos menores. Continúa mi... Bien, continuando con la exposición con respecto a la propuesta de acción de este grupo de edad de 0 a 7 años, ¿no? De acuerdo a la problemática que hemos encontrado, que es el segundo grupo que sufre violencia familiar en un 17.9%, que es un alto porcentaje para nosotros, ¿no? La propuesta es elaborar un programa de escuela de familia, ¿no? Y para elaborar un programa de escuela de familia, pues la intervención es primero realizar un diagnóstico situacional en la institución educativa o en el distrito donde vamos a trabajar, porque nos damos cuenta, cada lugar, cada institución educativa es todo una temática diferente que trabajar con respecto a otra institución educativa, ¿no? Los problemas que tienen los niños de una institución es muy diferente a las de otra. Entonces, para trabajar este programa yo creo que es por cada institución educativa, o instituciones que más o menos tengan problemáticas iguales, ¿no? Elaborar un diagnóstico situacional de acuerdo a la institución educativa donde vamos a trabajar, luego trabajar, aplicar un test, ¿no? Aplicar un test con estos niños para ver el nivel de violencia, el nivel de riesgo que sufren estos niños menores de edad. Luego, con conocimiento de estos datos estadísticos, ¿no? De toda la interpretación de datos que hemos
conectados con la aplicación de varios instrumentos, dar reconocimiento a las instituciones del distrito, del lugar o la región donde se puede trabajar, ¿no? Para hacer un trabajo articulado, ¿no? Y empezar a elaborar un plan o un programa, ¿no? Con trabajos o talleres dirigidos para estudiantes, a la par temas dirigidos para padres y también talleres integrales, ¿no? Donde se pueda constituir un programa de familia. Básicamente eso. No sé si mis compañeros desean comentar. Muy bien, excelente, aplaudimos al grupo. Nosotros se ha enfocado este grupo más ya en la escuela directamente y también partiendo como el anterior grupo a partir de un diagnóstico, ¿no? Los diagnósticos son bien importantes porque nos permiten responder de manera pertinente y contextualizada al problema, porque muy bien lo apuntaba ella, o sea, un colegio puede estar pasando una cosa, un colegio es un mundo aparte y otro colegio es otro mundo aparte. Y es más, o sea, cada familia es, ¿no?, un mundo aparte. Por eso también es muy buena la idea de aplicar por estudiante, ¿no?, para conocer casos específicos de qué les está pasando y adecuar, ¿no?, todo este plan de trabajo y el plan de trabajo articulado, ¿no?, porque es un problema complejo, pues el problema de la violencia, ¿no es cierto? Y no lo va a solucionar solo la escuela, ni solo el MIM. Tiene que ser un trabajo exactamente intersectorial, con las autoridades del barrio, si es posible, ¿no?, con la policía, como apoyo, etc., ¿no? Entonces ahí, muy bien, muchas gracias, Datos del INEI que primero supusieron para nosotros un caos, ¿no? Pero ya miren cómo hemos sido capaces de aterrizar propuestas, ¿no? Y eso es lo que se quiere, sobre todo, ¿no? Y sobre todo aterrizar propuestas concretas que respondan realmente a las situaciones y a las realidades. Y solamente van a responder a las situaciones o realidades si las conocemos bien. Y si conocemos también las políticas que existen, porque la propuesta ya es como para desarrollar la política, ¿no? Entonces, en este caso no estamos creando políticas nuevas, ¿no?, sino ustedes se han basado en las leyes y en algunos planes y políticas que ya se les ha dado, ¿no es cierto? Entonces, ven, somos riquísimos, pues eso es verdad, el Perú es riquísimo en normativa, en planes, la cuestión es la voluntad política para desarrollarlas, ¿ya? Probablemente hay políticas que tienen que ser mejoradas, hay políticas que tienen que ser creadas, pero básicamente intentemos poner en práctica las que ya existen. Entonces, muy bien. Hasta aquí ya estamos terminando a tiempo y el martes la pregunta fue ¿qué de nuevo me llevo hoy? Y ahora no. ¿Qué cosa útil me llevo hoy día? Porque hoy ha sido como más concreto, ¿no? Más de datos, más de normas. La otra vez fue más como conceptual, ¿no? Más teórico, ¿no? Más como un marco teórico. Ahora, como ya era específico entrar a derechos de grupos poblacionales, ¿no? Con este enfoque sobre todo el ciclo de vida. Entonces, ¿qué cosa útil para mi trabajo como profesional, lo que yo hago en el día a día? ¿Qué cosa útil me llevo del día de hoy? A ver, así concretito. A ver, ¿por aquí alguien dijo algo? Tito, escuchamos. Estas situaciones de las estadísticas que no lo comprendía. Y ya vi de qué manera importante puede servir para ver las situaciones de cada lugar, de cada afectación del lugar, ¿no? Sí, una idea fuerza, ¿no? O sea, si yo quiero implementar algo, tengo que tener una base, un diagnóstico para atender necesidades más específicas y contextualizadas. Muy bien, excelente. ¿Alguien más por allí? Particularmente, me ha permitido conocer la realidad de la situación de nuestro país y además, con la perspectiva de que tienen mis diferentes compañeros, nos ha permitido crear soluciones frente a la realidad problemática de nuestro país. Sobre todo esas soluciones. Y que empezamos por nosotros por una actitud de cambio.
Eso es bien importante, ¿no? Entre nosotras creernos el cuento, ¿no? De que tenemos también que de repente modificar ciertas actitudes. Es cierto, porque si no, entonces estamos hablando de justicia, estamos hablando de respeto, derechos humanos y cómo mostramos realmente, ¿no? Tenemos que hacer práctica nuestro discurso. Muy bien. ¿Alguien más qué de útil se lleva para su trabajo diario? Bueno, yo recordando que lo que se puede medir definitivamente se puede cambiar, mejorar y cambiar, ¿no? En donde yo trabajo poder plasmar también así en números, porcentajes, algo concreto, la problemática de la institución para poder trabajar. Porque es un trabajo, pero no lo mido, o sea, cuánto voy avanzando, cuánto va mejorando la población y tendría que medirlo también para ver qué efectos tiene lo que uno hace dentro de la población. ¿Qué efectos? Si realmente está logrando el objetivo, realmente está funcionando o no, porque es un trabajo a la deriva en todo caso si no se puede medir, no lo estoy midiendo. Es necesario medir, recoger datos, hacer una línea base, o sea, cómo empiezo y luego cómo voy avanzando, ¿ya? Es bien importante, porque si no tampoco no puedes fundamentar lo que necesitas hacer, te van a decir, ya, pero ¿en base a qué? ¿Tú vas a hacer eso en base a qué? Diagnóstico. ¿Qué más? ¿Algo más? Otra idea para acotar es que es muy importante el trabajo articulado para ¿no? evitar esfuerzos y duplicar tareas, ¿no? Porque hay temas que, por ejemplo, trabaja el Ministerio de Salud, o trabaja el Ministerio de la Justicia, trabaja el Poder Judicial, o trabaja el Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿hacia dónde? No estamos apuntando, no tenemos una meta, ¿qué queremos lograr, qué queremos cambiar? Simplemente a veces damos charlas, ¿no? Que sabemos que con una charla pues no vamos a cambiar ese chip, esa mentalidad de las personas, entonces que requiere de que a inicio de año pues se sienten todas las instituciones y de acuerdo, ¿qué programa tienes tú? ¿Qué programa? Entonces trabajar un solo programa intersectorialmente. ¿Y qué instituciones van a trabajar? ¿No? ¿Qué instituciones como piloto? ¿No? No le podemos dar una institución una charla, otra una, ¿y qué logramos? No llegamos a nada. Es bien importante eso que he dicho, hacer como programas pilotos, justamente para demostrar la eficiencia y la eficacia de este plan, de esta política, de este proyecto, ¿no? Y luego poder ampliarlo, hacer como una ruta, dices, ya, mira, esto me funcionó aquí, así una ruta, lo hago por allá también, ¿no? Entonces, muy bien, entonces, excelente trabajar con ustedes de verdad. Muchas gracias por este tiempo y ya nos estaremos viendo de repente en otras ocasiones, ¿ya? Gracias.